Shalom. En esta ocasión vamos a hacer un estudio sobre el Todopoderoso. Comenzamos con este texto de Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, el Eterno es nuestro Elohim, el Eterno uno es. Bendito es el nombre de su reino glorioso por siempre jamás. Amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ante todo nos encomendamos, nos presentamos delante del Todopoderoso. Con humildad, Padre Eterno, nos presentamos delante de ti para pedirte perdón, Rey, porque siempre te fallamos, de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Porque estamos en la carne, Padre, somos débiles. Tú conoces nuestras debilidades, Padre, pero con tu fuerza, con tu poder, puedes hacernos firmes delante de ti, a sentarnos en el camino, sin alejarnos ni a la izquierda ni a la derecha, Padre. Con tu fuerza, con tu poder, Padre, hacernos mejores personas, desechar ese viejo hombre, sacar todo lo viejo, Padre, las viejas mañas, las viejas costumbres, los viejos resabios, Padre, y convertirnos en unas nuevas criaturas. Que sea tu voluntad, Padre, que nos des un corazón sano, un corazón limpio, un corazón nuevo, que nos haga nuevas criaturas y esta palabra que tienes para nosotros esté sembrada en los corazones y pueda dar fruto para tu honra y alabanza por los méritos del Mesías Yeshua. Comenzamos nuestro estudio con el versículo de Marcos del 28 al 30. Nos dice: Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Yeshua respondió: el más importante es: Oye Israel, el Eterno nuestro Elohim, el Eterno uno es. Y amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. En la búsqueda de saber cuál es la enseñanza original y hebrea y mesiánica de la Torá, los profetas, las escrituras y los escritos del nuevo pacto, empezamos a cuestionarnos acerca de todo lo que hemos recibido por medio de la denominación tradicional y someterlo a una prueba minuciosa a la luz de las escrituras entendidas desde una perspectiva hebrea, no griega. Los 66 libros fueron escritos por israelitas que entendían las cosas según una mente hebrea, no con una mente greco-romana. Vemos allí el texto clave, Deuteronomio 6:4 al 9. Oye Israel, Yahweh nuestro poderoso Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu poderoso de todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portones. Cada mañana y cada noche todos los judíos fieles confiesan este texto, ahora también los israelitas. Además, son las últimas palabras que pronuncian antes de morir. Esta es la declaración judía que está sostenida calurosamente por cada corazón judío. En este texto no solamente proclaman su fe y confianza al Eterno, el Elohim de Israel, sino también le reconocen como el único que es Elohim. No hay ninguno fuera de él. Él es uno. Esta es la base para el verdadero monoteísmo. El Shema dice que el Eterno es uno. Tenemos que reconocer que la Escritura dice que Elohim es uno, no tres, como enseñan en las denominaciones. La palabra hebrea para uno es Ehad y no significa único, que en hebreo es Yahid, sino
una unidad compuesta. Pero al hacer una investigación más profunda del uso de Ejad en la Biblia, veremos que tiene dos significados. Por un lado significa unidad compuesta y por el otro unidad singular. En Génesis aparece la palabra Ejad y su forma femenina Ahad casi 50 veces. Entre otras cosas habla de un día, un lugar en 1.9 en Génesis, una costilla en Génesis 2.21, una carne en 2.24, uno de nosotros, one of us. En 3.22 un idioma en 11.1 y 6 un pueblo en Génesis 11.6 y 34 el 16 y el 22. Este único y solitario en Génesis 19.9, un arbusto en Génesis 21.15, un monte Génesis 22.2, uno del pueblo Génesis 26.10, una sola bendición Génesis 27.38, un campamento 32.8, versículo 9 en el texto hebreo, un solo día 13.13, un solo pueblo, una misma noche, una sola caña, un solo significado de dos sueños, un solo hombre, uno solo de los hermanos. La palabra Ejad y su forma femenina Ahad son números cardinales. Son las palabras más comunes que se usan en el idioma hebreo para expresar una unidad. En los textos que hemos presentado vemos que la palabra es usada para expresar cualquier unidad, pero también más específicamente singularidad. Y entonces muchas veces con el artículo definido ha delante, Ejad, la palabra Yahid es usada muy esporádicamente en las escrituras, solo 2 veces en todo el Humash, conocido como el Pentateuco, y 11 veces en el resto de las escrituras. Por lo tanto, la palabra Ejad es utilizada muchas veces para denotar singularidad, aunque no está limitado a ello necesariamente. La palabra también puede tener el sentido de unidad plural, pero entonces con el enfoque sobre la unidad y no sobre la pluralidad. Génesis 2.24 nos dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán una sola carne. En Génesis 11.6 nos dice, y dijo Yahweh, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Así que en Génesis se puede encontrar la utilización de la palabra Ejad como una unidad compuesta. Génesis 2.24 habla de que el hombre y su esposa serán una sola carne. La palabra hebrea traducida como una sola es precisamente Ejad. También tenemos en Génesis 11.6 y otros textos varios ejemplos que hablan de un pueblo. Esto significa que la palabra Ejad puede implicar una unidad compuesta por varias personas. Entonces surge, por supuesto, la pregunta si la palabra Ejad podría implicar más que una persona en el Shema. Al hacer una investigación más detenida, uno se da cuenta de que la palabra Ejad no aparece en solo 18 ocasiones, sino en no menos de 23 veces como una palabra solitaria. La pregunta surge si es correcto basarse en solo 18 ocasiones de Génesis donde la palabra Ejad aparece solitaria, sin artículos y demás, y solo en su forma masculina, para poder obtener un entendimiento completo del uso y significado de la misma. Otra pregunta que surge es si el libro de Génesis es suficiente para obtener una imagen completa del uso de la palabra. La palabra aparece casi 50 veces solo en Génesis y casi 900 veces en todo el Tanaj. El Tanaj es lo que se conoce en las denominaciones como el Antiguo Testamento. En Génesis 41.5 vemos lo siguiente. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas subían de una sola caña. Uno no necesita ir más lejos que a Génesis para darse cuenta de que el enfoque principal de la palabra Ejad no está en la pluralidad, sino en la singularidad. Especialmente cuando en las 7 ocasiones cuando aparece Ha-Ejad, el significado singular es el predominante. La palabra Ha-Ejad puede ser traducida como el único, un único o aquel único.
En Génesis 42:11 vemos lo siguiente: todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres de verdad, tus siervos nunca fueron espías. La palabra Ejad sin artículo definido es usada en Génesis 41:5 y 22, donde se habla de una sola caña, y en 42:11 y 13, donde habla de un solo hombre para destacar la singularidad. Si pasamos a Éxodo, podremos encontrar cómo la palabra Ejad es utilizada cuando se habla de absoluta singularidad. Por ejemplo, no quedó ni una sola mosca en Éxodo 8:31. Ni un solo animal murió, Éxodo 9:6 y 7. Ni un solo saltamonte se quedó, en Éxodo 10:19. Y no quedó ni uno solo de los egipcios, Éxodo 14:18. De esta manera podríamos pasar por texto tras texto y ver que hay muchísimos ejemplos de cómo la palabra Ejad haya sido utilizada para determinar una absoluta singularidad. Ahora, como ya hay una palabra para único que es Yahid, esto nos enseña que en todas las ocasiones en el Humash -2, el Eterno ha preferido utilizar la palabra Ejad antes que Yahid cuando ha querido señalar una absoluta singularidad. Aunque sea absolutamente correcto decir que la palabra Ejad es utilizada con el significado de unidad compuesta, no es correcto decir que este es su significado principal. Ahora, cuando la escritura de una manera especial ha querido señalar singularidades, precisamente esta palabra la que ha sido utilizada con preferencia antes que la palabra Yahid. Esto nos da un indicio de que la palabra no solo puede ser entendida, sino que debe ser entendida así en el Shema. Así es como el pueblo judío lo ha entendido durante miles de años. Uno se puede preguntar si el Eterno hubiera utilizado la palabra Ejad de sí mismo si hubiera querido mostrar al mundo que es más que uno, según el enfoque de los que programan la doctrina de la Trinidad. Al final de todo tenemos que admitir que no está escrito que el Eterno es tres, sino precisamente uno. Génesis 1:26 dice: entonces Elohim dijo, hagamos a la humanidad a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y reinen sobre los peces en el mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales y sobre toda la tierra, y sobre toda criatura que se arrastra en la tierra. De la versión Kadosh. Si nos situamos en el lado de los que están a favor de la doctrina de la Trinidad, tendremos que decir que en este texto, como también en 1:26, se puede ver claramente que el Eterno es más que uno porque está hablando en plural. Tendremos que suponer que está hablando como una persona tripartita. Entonces la expresión uno de nosotros significaría una de las tres personas de la Trinidad, preferentemente el Hijo, según las enseñanzas denominacionales. En Génesis 3:22 vemos lo siguiente: entonces el Eterno Elohim dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Un problema surge cuando observamos la palabra uno, que en hebreo es precisamente la palabra Ejad. Ahora, si un Dios triuno estuviera hablando de sí mismo, mencionando uno de los tres como uno de nosotros, ¿cómo podría este uno ser Ejad si Ejad tuviera el único significado de unidad compuesta? ¿No significaba la palabra Ejad que los tres son uno? Entonces, ¿cómo puede ser utilizada la palabra para solo uno de los tres? Como vemos, el argumento de que Ejad solo significaría unidad compuesta cae por su propio peso, incluso desde uno de los textos que son utilizados como prueba a favor de la doctrina de la Trinidad. Resumiendo, podemos decir que el uso de la palabra Ejad en los 5 libros de Moshe muestra que se trata de una unidad singular en primer lugar, más que una unidad compuesta. El hecho de que el Eterno ha optado por utilizar esa palabra más que la palabra Yahid para indicar una singularidad absoluta nos da un indicio de que debemos entender la palabra de esa manera cuando es mencionada en el Shema, en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Esta es la confesión judía mantenida por el Mesías Yahshua. Cuando oramos que el Eterno es uno, no quiere decir que sea tres, sino precisamente el único y no hay otro junto a él. Por tanto, debemos reconocer hoy y reflexionar en el corazón que el Eterno es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro.
Vemos Isaías 45 del 5 al 6 que también nos dice: yo soy el Eterno y no hay ningún otro fuera de mí, no hay Elohim. Yo te ceñiré aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Eterno y no hay otro. El primer versículo de la Torá ha sido traducido al castellano de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si transliteramos la palabra de la versión original hebrea usando letras latinas, podríamos leer lo siguiente: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. En la escritura hebrea no hay mayúsculas ni minúsculas. Vemos que la palabra que fue traducida como Dios es Elohim. ¿Será que la Torá está introduciendo el concepto del politeísmo en el primer párrafo de las escrituras? ¿Fueron varios dioses los que crearon los cielos y la tierra o fue solo uno? Génesis 1:1. En el principio creó el poderoso los cielos y la tierra. En el principio creó el poderoso los cielos y la tierra. Vemos allí dos versiones. En el texto del Shema que estudiamos antes encontramos la palabra Elohim y allí dice que Elohim es Ehad, esto es uno. ¿Cómo vamos a entender esto? Por un lado está hablando del Eterno en forma plural, Elohim, pero por el otro lado está afirmando que ese Elohim es una unidad o, como hemos visto, más probablemente una singularidad. ¿Será que las escrituras están diciendo que este Elohim, estas divinidades, constituyen una unidad? ¿Será que encontramos en estos textos una base para entender el concepto del Eterno según lo que más de 4.300 años más tarde llegó a desarrollarse como la doctrina de la Trinidad? ¿Será que se trata de una unidad de varias personas en una sola deidad? Una de las cosas que podemos concluir es que la palabra Elohim no podrá ser entendida como una pluralidad de personas, porque el verbo de la oración no está puesto en plural. No está escrito en el principio crearon, sino en el principio creó. En el predicado se ve si el sujeto es plural o singular. Por lo tanto, no se puede entender que fueron varios dioses los que crearon los cielos y la tierra, sino uno solo. Tampoco se puede entender que hayan sido varias personas de la deidad las que estuvieran hablando de la creación del hombre diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen, porque luego dice: y Elohim creó al hombre, en singular, no en plural. Elohim crearon, Elohim creó. La palabra hebrea El aparece alrededor de 200 veces en las escrituras, prácticamente siempre en referencia al Todopoderoso. Algunas veces tiene el significado de poder, lo vemos en Génesis 31:29. La forma plural de Él es Elim, no se usa en referencia al Todopoderoso, sino a otros poderes humanos o angelicales. También es usado para referirse a los dioses falsos de las naciones, como lo podemos ver en Isaías 57:5 y Daniel 11:36. Si hacemos un estudio más profundo de la palabra Elohim, nos damos cuenta de que es la forma plural de Elohá, que significa poderoso, y que a su vez viene de la palabra hebrea El, que significa poder, fuerza, poderoso. Estas tres palabras, El, Elohá y Elohim, son utilizadas en las escrituras como sinónimas para referirse al Todopoderoso. Las tres han sido traducidas como Dios en las versiones castellanas. La palabra Elohá aparece 56 veces en las escrituras, mayormente en el libro de Job. Solo aparece 2 veces en el Humash, en Deuteronomio 32:15 y 17. Como hemos dicho antes, la forma plural de Elohá es Elohim. Elohim aparece alrededor de 2.600 veces en las escrituras. Esta palabra no es un nombre personal, sino un título y atributo que expresa poder, autoridad y juicio. El nombre personal del Todopoderoso está escrito con 4 letras hebreas, Yud, Hei, Wab, Hei, que corresponden a las letras latinas Y, H, V, H. En Isaías 43 del 10 al 11 está escrito: vosotros, los hijos de Israel, sois mis testigos, declara Yud, Hei, Wab, Hei, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, Él,
ni después de mí lo habrá. Yo soy Yahweh, y fuera de mí no hay Salvador. Así dice Yud-Heh-Wah-Heh, el rey de Israel y su redentor, Yud-Heh-Wah-Heh de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Vemos que tanto la palabra Elohim como él son empleadas para referirse al Todopoderoso y son usadas como sinónimos. Por lo tanto, en el libro de Yesayahu no vemos prácticamente ninguna diferencia entre el uso de la palabra Elohim y la palabra él. Como Elohim está puesto en plural y él en singular, encontramos una indicación de que la palabra Elohim no debe ser entendida como una referencia a varios dioses o una unidad de personajes en el mismo Dios, sino como una expresión de la multiforme grandeza del omnipotente. La palabra él es utilizada en las escrituras para hablar tanto de deidad como de poder. Génesis 31:29 nos dice: hay poder él en mi mano para haceros daño. Proverbios 3:27: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo. Miqueas 2:1: al clarear la mañana lo ejecutan porque está en el poder de sus manos. En estos versos vemos cómo la palabra él ha sido utilizada en el sentido de poder. Como la palabra él es la raíz de la palabra Elohim, podemos afirmar que el término Elohim tiene que ver con poder y autoridad. Elohim fue el que creó los cielos y la tierra. Esto también nos revela algo sobre el significado de la palabra Elohim. La palabra Elohim tiene que ver con todo ese poder que fue empleado para crear los cielos y la tierra, el poder creador. Por lo tanto, por medio de contemplar la creación, podemos saber cómo es Elohim. Romanos 1:20 nos dice: porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Observe las palabras eterno, poder y divinidad. Cuando la palabra Elohim es usada como referencia al Creador, está expresando la totalidad de la infinidad de su poder y divinidad. Así que no podemos basarnos en el hecho de que la palabra Elohim está puesta en plural para afirmar con seguridad de que el Creador es más que uno. Hay otras palabras hebreas que son usadas en forma plural, como agua, maín, vida, haim. Esto no significa que está hablando de varias aguas o de varias vidas, solo es una forma de hablar. Tenemos ejemplos parecidos en el idioma castellano, como los pantalones, las tijeras, las gafas, los lentes, los espejuelos. Estas palabras se usan en forma plural, pero hablan de cosas singulares: unos pantalones, unas tijeras, unas gafas. El hecho de poner esas palabras en plural no significa que son varios, sino que hay una manifestación de algo que parece ser más que uno. Hay 2 piernas en los pantalones, 2 cuchillos en las tijeras, 2 cristales en las gafas. Pero cada cosa es una sola, que en sí puede ser más o menos compleja. Quizás esto puede ayudarnos a obtener un entendimiento más claro del por qué se ha escrito la palabra Elohim en plural cuando se habla de un solo creador. El Todopoderoso es tan inmenso que una palabra singular no podría expresar su grandeza, su poder y su autoridad. Por lo tanto, el hecho de que el Altísimo se presenta en las Escrituras con el título de Elohim en plural no significa necesariamente que sea más que uno, sino que con ese nombre genérico está manifestando su total e infinito poder e divinidad. Además, el verbo usado en la práctica, totalidad de los casos, está puesto en forma singular. Esto nos da pie para pensar que no hay más que uno implicado en la palabra Elohim, cuando es usado para el Altísimo. En 2 Samuel 7:23 leemos lo siguiente: ¿y quién es como tú, pueblo, como Israel, que es un solo pueblo en la tierra, al cual Elohim caminaron para redimir para él, para ser un pueblo a fin de darle un nombre y hacer para vosotros grandeza y cosas portentosas para tu tierra, ante tu pueblo que rescataste para ti de Egipto? Naciones y sus dioses. Textos con la palabra Elohim donde el verbo aparece en plural. Cuando la palabra Elohim es usada como sujeto en las Sagradas Escrituras, el predicado casi siempre aparece en singular, a diferencia de las palabras plurales que hemos mencionado antes. Así es
tanto en el hebreo como en el castellano. Decimos, por ejemplo, los pantalones están en tal sitio. Tampoco decimos, las tijeras cayó de mis manos o mis gafas se rompió. De la misma manera no se usa la forma singular del predicado cuando palabras como mayim, que es agua, y hayim, que es vida, que siempre aparecen en plural, son utilizadas como sujetos. Vemos en este texto que cuando se está refiriendo al Altísimo se está usando las palabras singulares de los pronombres tú, él, le y ti, y la forma singular del verbo rescataste. ¿Por qué está puesto el verbo caminaron, alhu, en plural cuando todas las demás referencias al Altísimo están en singular? La respuesta que se puede encontrar entre los rabinos es que en cuanto a estos textos como estos, es que la palabra Elohim en estos casos no se está refiriendo al Todopoderoso, sino a sus ángeles enviados para cumplir sus propósitos. Génesis 35:7 nos dice, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí Dios Elohim se le habían manifestado cuando huía de su hermano. Como el verbo está escrito en plural, se debe entender la palabra Elohim como una referencia a los ángeles. Fueron ángeles los que se le revelaron en la escalera cuando huía de su hermano a Jacob. Salmo 8:5 nos dice, sin embargo lo has hecho un poco menor que los ángeles, Elohim, y lo coronas de gloria y majestad. Hebreos 2:7 nos dice, le has hecho un poco inferior a los ángeles. Salmos 97:7 dice, avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se alaban de los ídolos, los poderosos, todos los que a él se encorvan. La palabra Elohim puede referirse a los ángeles. Si comparamos estos textos de los salmos con las traducciones griegas de la Septuaginta y la carta a los hebreos, vemos que la palabra Elohim fue traducida como angeloi, que es ángeles. Vemos que la palabra hebrea Elohim, que aparece en el Salmo 8:5, en el verso 6 en hebreo, ha sido traducida al griego como ángeles. En Números 33:4 nos dice la palabra lo siguiente, porque esa misma noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de bestia, y ejecutaré juicios contra todos los dioses Elohim de Egipto. Yo, Yud-Heh-Wah-Heh. Éxodo 23, no tengas otros Elohim delante de ti, delante de mí. Jueces 11:24, no poseas tú lo que queremos, tu Elohim te ha dado para poseer, de modo que todo el territorio que Yud-Heh-Wah-Heh, nuestro Elohim, ha desposeído delante de nosotros, lo poseeremos. La palabra traducida como dioses es la palabra hebrea Elohim. Vemos por tanto que el término Elohim puede referirse a varios falsos dioses. Sin embargo, el término plural Elohim no se usa únicamente en referencia a varios dioses falsos, sino también a uno de ellos. Primera de Samuel 5:7 vemos lo siguiente, cuando los hombres de Ashdod vieron lo que les sucedía, dijeron, el arca de Elohim de Israel no debe quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón, nuestro Elohim. Reyes 18:24-27 nos dice, entonces invocad al nombre de vuestro Elohim y yo invocaré el nombre del Yud-Heh-Wah-Heh y el Elohim que responda por fuego, ese es Elohim. Y todo el pueblo respondió y dijo, la idea es buena. Y Elías dijo a los profetas de Baal, entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, oh Baal, respóndanos, pero no hubo voz ni nadie respondió. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho, y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía, clamad en voz alta, pues es un Elohim. Tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje, quizá esté dormido y habrá que despertarlo. La palabra traducida como dioses es la palabra hebrea Elohim. Vemos por tanto que el término Elohim puede referirse a varios falsos dioses. Sin embargo, el término plural Elohim no se usa solamente en referencia a varios dioses, sino que también puede ser a uno solo. En Primera de Reyes 11:5 vemos lo siguiente, porque Salomón siguió a Astoret, Elohim de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Aquí se emplea el término Elohim también para referirse a una diosa pagana. En Éxodo 4:16 vemos lo siguiente,
y él hablará por ti al pueblo y él será boca para ti y tú serás Elohim para él. Éxodo 7:1 nos dice, y Hashem dijo a Moshe, mira, yo te he constituido Elohim para Paró y Aarón, tu hermano será tu profeta. La palabra Elohim puede referirse a un hombre. Aquí tenemos dos textos muy interesantes en la Torah en cuanto al uso de la palabra Elohim. Vemos en estos textos que el Todopoderoso delega su autoridad a un hombre, a Moshe, y le llama Elohim. En las Biblias castellanas ha sido traducida como Dios. Es interesante ver en este contexto que la forma plural Elohim es empleada sobre un solo hombre que representa al Todopoderoso en la tierra. Si el término Elohim hubiera sido utilizado únicamente para mostrar pluralidad y como en los casos de los ángeles y los falsos dioses, no se podría utilizar sobre un solo hombre como en estos textos. Moshe no es más que una persona, y cuando él recibe la autoridad de representar al Todopoderoso en la tierra, no es llamado con los términos hebreos El o Elohá, que son dos formas singulares, sino con la palabra plural Elohim. Esto constituye una fuerte evidencia de que la palabra Elohim en referencia al Todopoderoso no necesariamente incluye varias personas, sino que tiene que ver con extrema autoridad. Por lo tanto, vemos que el término Elohim es usado sobre una sola persona humana que ha recibido la autoridad plena de parte del Todopoderoso. En Éxodo 22, del 8 al 9, vemos lo siguiente. Si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. En todas fraude, ya se trate de buey, de asno, de oveja, de ropa o de cualquier cosa perdida, de la cual se pueda decir esto es, la causa de ambos se llevará ante los jueces, y aquel a quien los jueces declaran culpable pagará el doble a su vecino. La palabra Elohim también puede referirse a los jueces y a los reyes. En la Biblia podemos encontrar todavía otro significado de la palabra Elohim. Las palabras que se encuentran en el texto hebreo que han sido traducidas al castellano como jueces son precisamente Elohim. Vemos por lo tanto que aquí hay otro significado de la palabra Elohim como jueces, confírmelo en Éxodo 21, 6. Y vamos al Salmo 82 del 1 al 2. Salmo de Asaf, Elohim está en la reunión de los dioses, él en medio de los dioses Elohim juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? En este texto vemos que se usa la palabra Elohim dos veces con dos significados diferentes. La primera vez se está refiriendo al Todopoderoso y la segunda vez a los jueces o posiblemente a los reyes, que son los máximos responsables de hacer justicia en la tierra. En los versículos 6 al 7 está escrito, yo dije, vosotros sois Elohim y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis y caeréis como uno de los príncipes. Juan 10 del 34 al 36 nos dice, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, sois dioses. Si aquellos a quienes vino la palabra de Elohim los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Elohim. De estos textos podemos sacar dos verdades que nos interesan en cuanto a este tema. Primero, vemos que el término Elohim, que ha sido traducido como dioses, puede significar personas que han recibido la palabra del Todopoderoso. ¿Quiénes fueron los que recibieron la palabra del Eterno? El pueblo judío, lo podemos confirmar en Romanos 3 del 1 al 2. Según el contexto en el Salmo 82, vemos que en primer lugar se trata de personas que han sido puestas en posiciones de autoridad, entre otros jueces, reyes y aún otros príncipes. Algunos textos de la Torah muestran que las palabras del Eterno fueron dadas en primer lugar a los jueces de Israel, puede confirmar en Éxodo 22:8, Deuteronomio 17, 18 al 20. Vamos a Primera de Crónicas 28:6 que nos dice, y él me dijo, tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío y yo le seré por padre. Segundo, los que son llamados Elohim son también llamados hijos del Altísimo. Por lo tanto, el término hijo de Dios también se está refiriendo a un rey o a un juez que ha recibido la delegación del Altísimo para gobernar y dictar y ejecutar sus juicios en la tierra. Conclusión. 1.
El término Elohim tiene que ver con poder y autoridad y no solamente se refiere al Todopoderoso, sino también puede referirse a los mensajeros celestiales, a los dioses falsos, a un hombre que ha recibido la autoridad del Todopoderoso y a los jueces que están puestos en lugar del Altísimo para juzgar en la tierra. En segundo lugar, el término plural Elohim es usado en referencia al Todopoderoso. No significa necesariamente que tiene que ver con más de una persona, sino más bien con la infinita posesión y presencia del poder y la autoridad. En tercer lugar, el hecho de que la palabra Elohim por un lado es usada como sinónimo de él y por el otro lado es empleada sobre un solo hombre, da evidencia de que no se puede entender siempre como una pluralidad de personas. Además, cuando el verbo lo está acompañando como predicado está puesto en forma singular, no hay evidencia alguna de que se está refiriendo a más de una persona. En cuarto lugar, cuando el término Elohim es usado para referirse a los ángeles, los falsos dioses o los jueces, el verbo aparece en forma plural. Esto no es el caso cuando es usado para el Todopoderoso o uno de los dioses falsos. En aquellos pocos textos donde el predicado aparece en plural, el sujeto Elohim no debe ser entendido como una referencia a algo plural, sino que se trata más bien de la actividad de los ángeles. Muy bien, con esto terminamos este pequeño estudio, estas pequeñas notas acerca de el Todopoderoso es uno, no tres en uno. Este estudio lo hemos basado en unas notas de Joseph Álvarez, un maestro mesiánico de la Torá. Le damos toda la gloria, la honra y el honor al Todopoderoso de Israel, al Todopoderoso de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Todopoderoso de nuestro Mesías Yeshua, que es nuestro mismo Todopoderoso, al cual le damos toda gloria, honra y alabanza, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Que el Todopoderoso nos guarde, nos proteja, nos tenga misericordia, nos perdone todas nuestras iniquidades, nuestras ofensas, ponga hacia nuestra dirección su rostro y a su pueblo de Israel, y tenga rajem de su pueblo de Israel y igualmente de nosotros por el Mesías y sus méritos en nuestro Mesías Yeshua. Que el Todopoderoso nos guarde y nos proteja. Amén.